hoy, si no has escuchado, Pastor Timoteo está ayudando con un lanzamiento de una nueva iglesia en las Canarias. O la verdad es que es mejor dicho, es un relanzamiento. Porque la iglesia lleva años allí, pero prácticamente murió esa iglesia. Y ahora hay un pastor que ha predicado aquí una vez, Juan Carlos, y que quiere intentar reabrir las puertas y ver una iglesia establecida allí, en un barrio muy necesitado. Entonces, está allí ayudando con esa gran reapertura. Esta semana hay 2 personas, creo que es hoy, o ayer o hoy, que van a estar bautizados. Y entonces es con ánimo que están haciendo eso, pero antes de seguir quiero que oremos por lo que está pasando ahí. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por la fe que acabamos de hablar y cantar. Es por la fe en algo escrito, tu revelación. No ponemos nuestra fe en algo que no podemos ver por tu palabra. Aunque no podemos verte a ti, podemos ver tu carácter. Y los discípulos han visto a tu Hijo, que es la esencia de Dios en el ser humano. Es Dios. Entonces, te agradecemos por tu palabra y pedimos que sea eficaz ahí en las Canarias, donde están intentando abrir una nueva iglesia y reabrir esa iglesia. Padre Santo, es una advertencia a nosotros también, que por los años a veces podemos acomodarnos y dejar de predicar el Evangelio. Y esta iglesia puede morir, Padre Santo, si seguimos predicando tu palabra, toda tu palabra, y señalando hacia Jesús. Que eso pase en el día de hoy mientras buscamos en tu palabra en el libro de Génesis. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues continuamos en Éxodo, aunque no estamos en Éxodo, no, ¿vale? Estamos en esa introducción del libro de Éxodo, y es una introducción larga, pero necesaria, ¿vale? Porque si no entendemos lo que está pasando en Génesis, no vamos a entender lo que va a pasar en Éxodo. Y es lo mismo como Génesis es fundamental, es los cimientos de la Biblia. Si no tenemos bien lo que está pasando en Génesis, no vamos a entender la Biblia entera, ¿vale? Y por eso también es necesario, al estudiar el Nuevo Testamento, tenemos que entender lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, porque todo nos está preparando en el Antiguo Testamento para la venida del Señor. Cuando su encarnación, al venir como un bebé, al vivir en esa tierra y luego al morir en la cruz para nuestros pecados. En los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, los cuales se trataron de muchas personas a lo largo de más de 2000 años. Es un periodo largo en los primeros 11 capítulos. Ahora los siguientes casi 14 capítulos son una sola sección que pone el foco en la vida de un hombre, principalmente en Abraham, que luego se cambiará su nombre a Abraham. Se puede dividir el libro en 2 secciones, entonces. Y eso es lo que ha hablado Pastor Timoteo en cuanto de estamos solamente viendo algunos picos en Génesis, porque no es nuestra intención abarcar un estudio exhaustivo de Génesis, sino en Éxodo. Pero luego vamos a tener 3 semanas más, o no es 2 semanas. Pero bueno, sí, hoy estamos en Abraham, llamado el pacto de Dios con él. Luego, la semana que viene, Abraham y Isaac.
y 2 más después de eso en Génesis, antes de empezar en el libro de Éxodo. Pero como hemos dicho, podemos dividir el libro de Génesis en 2 secciones. Primera sección y segunda sección. Primera sección, lo que acabo de mencionar, cubre algunos 2000 años. La segunda sección cubre mucho menos, desde Abraham hasta José. Y es la parte más grande del libro. Y primeramente hablamos de toda la creación y luego enfocamos en una familia. Pero vemos ese hilo que empiece en Génesis 3:15, que Dios va mencionando que voy a enviar a uno que va a destruir el serpiente y su poder, ¿vale? En la primera parte habla de todos los pueblos. La segunda, el pueblo escogido. ¿Y escogido para qué? Vamos a hablar más de eso antes de terminar nuestra lección hoy. Pero podemos decir eso para que a través de ello, el pueblo fuese cumplido el plan de Dios, ¿vale? La verdad es que podríamos pasar meses estudiando el libro la persona de Abraham, pero solamente queremos en ese instante ver los picos y recordamos que es una introducción al otro libro. La semana pasada también Pastor Timoteo nos compartió este guión del libro de Génesis, y si eres como yo soy muy visual y me ayuda mucho ver la panorama de algo, la panorama de si alguien quiere hacer trabajo en una casa, yo quiero ver el plan para que pueda entender lo que va a pasar. Entonces eso me ayuda mucho, por eso hemos compartido durante la semana, y voy a enviar luego otro que es un poco más detallado, pero es la misma cosa y va más al fondo. Pero el escritor, el autor del libro, que en este caso es Moisés, utilizó tanto los eventos y personas como la gramática y la repetición para señalar estos enfoques que acabamos de mencionar, específicamente con la repetición de la palabra hebrea toldot, ¿vale? Que significa las generaciones de, o más coloquialmente sería lo que ha pasado de, o lo que fue de. Entonces Moisés utilizó esa palabra para señalar las 9 secciones más pequeñas en el libro de Génesis. 9 veces que esa palabra sale en el libro de Génesis. Entonces podemos ver las 9 veces que sale esa palabra. Es curioso que puede ser las generaciones de una persona o un evento. Por ejemplo, primera toldot es las generaciones de los cielos y la tierra. O sea, lo que pasó de cómo llegó a ser la tierra y los cielos. Y eso normalmente en un toldot es interesante, parte de la estructura y gramática hebrea, que no se enfoque en la persona, sino en los que vinieron después, ¿vale? Por ejemplo, en Adán, pues mayormente habla de su descendencia. Con lo que vamos a ver hoy en este aquí, en el toldot de Taré, pues habla muy poco de Taré, pero habla mucho de su descendencia, ¿vale? Entonces, otra cosa interesante, pues antes de seguir aquí, vamos a leer en Génesis 12. Génesis 12, donde empezamos hoy. Génesis es el primer libro de la Biblia. La semana pasada hablamos de una ciudad, y en esa ciudad una torre que llegó a ser llamado ¿qué? La torre de Babel. Babel. Y Babel significa confusión.
porque Dios había confundido sus lenguas. Y si no entendemos bien, algunos señalan hacia Jehová ahí diciendo que Dios es un Dios caprichoso. Porque digo, mira lo que están haciendo, ¡pum! Voy a confundirlo. No, eso es la gracia y la misericordia de Dios. Que cuando Dios dijo, van a poder hacer cualquier cosa a que ponen sus manos, no estaba haciendo eso con sarcasmo. Más como cuando un padre dice a sus niños, piensas que puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Un niño que está muy orgulloso pensando que puede hacer cualquier cosa y Dios está diciendo, mira, una torre. Y dice además que Dios bajó para ver la torre que en términos humanos extendía al cielo, ¿no? En términos de Dios tengo que bajar solo para poder verlo, es tan chiquitito, ¿vale? O sea, Dios vamos viendo aún en ese cuento de la torre, que la magnitud de Dios, que es infinito, y nuestra debilidad, que con un solo cambio de la lengua no se puede hacer nada. Uf, qué frágiles somos. Pero luego empieza de verdad en 11, capítulo 11, versículo 27, esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Ese nombre nos suena, Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Vamos a leer los 3 primeros versículos de 12 y luego hablar un poco de lo que acabamos de leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, muy importante, había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí leemos la primera promesa que Dios dio a un hombre que se llamaba Abraham. La verdad es que la Biblia no nos dice más de la historia, solo que dice que Dios había llamado a Abraham. Vale, no sabemos en qué manera, si fuese caminando por la calle, en un sueño, no dice. Ni siquiera si fuese la primera vez en que Dios le había hablado con Abraham. No sabemos. Algunos dicen que Abraham fue un pagano cualquier que Dios escogió. Pero eso no sale del texto. Entonces no podemos decir eso, ¿vale? No sabemos. Solamente vemos que era ¿quién que la llamó? Dios llamó a Abraham, ¿vale? Sí sabemos que Dios fue el que hizo la iniciativa. Y eso es un principio que ya hemos visto muchas veces en el libro, que siempre es Dios el que hace la iniciativa en cuanto a la salvación. Eso es muy importante. Vamos a ver algo en cuanto de la cronología de en aquel entonces también. Nos acordamos de que ya había salido de Ur
de los caldeos con intenciones de ir a Canaán con su padre Taré y su familia, pero que luego se quedaron en Harán. Cuando veremos esa palabra, se quedaron, por ejemplo, los hombres, tal vez, ¿se acuerdan el hecho de que vimos esa palabra en Ruth, primer capítulo? Se quedaron. Normalmente algo malo pasa después. O que es la idea que no estaban cumpliendo con lo que debían haber hecho. Pero quedaron en Harán, parece, por el hecho de que es el mismo nombre del hijo que había fallecido en Ur, que establecieron esa ciudad, Taré, y nombraron esa ciudad por su hijo que había fallecido. Si no, es mucha casualidad todo eso, ¿vale? No sabemos si quedaron allí por malestar, por tristeza del fallecimiento de Harán, pero por lo que fuera, se quedaron y allí murió Taré con 205 años. El texto nos dice que Dios había llamado anteriormente para ir a Canaán, a un lugar desconocido, a una tierra que iba a heredar su descendencia. Wow, interesante. Va para algo que no vas a ver cumplido en tu vida, para tu descendencia. Hay una lección para nosotros ahí. ¿Estamos pensando en nosotros y lo que podemos ganar en esa vida, o estamos pensando en el futuro, en nuestros hijos, nuestros nietos y más bien la eternidad? ¿O estamos enfocados en esa tierra? Entonces Abraham obedeció al Señor en vez de quedarse en Harán con el resto de su familia, y dejó a su padre y hermano Nacor, pero llevó a su sobrino Lot, porque el padre de Lot había fallecido. Y Abraham le obedeció al Señor y siguió hasta Canaán, donde Dios le reveló que esta tierra era la tierra prometida. Si no nos damos cuenta de las edades de Taré y Abraham, como vamos a ver aquí, podríamos pensar que Abraham salió después de que falleció su padre. Pero eso no es así. Taré murió con 205 años. El texto nos dice, con 70 años, Taré tuvo a Abraham. Abraham estaba en la tierra de Canaán con 90 años. Cuando Taré habría tenido 160 años. Y todavía estaba con vida cuando Isaac nació. Y con vida hasta que Isaac tenía 35 años. Es como señaló Pastor Timoteo la semana pasada, y es necesario subrayarlo de nuevo, que el autor varias veces dentro del libro menciona un evento y luego a continuación va explicando los detalles de ese evento y cómo llegó a ser. Lo importante es saber que murió, pero luego va explicando cómo pasó esa cosa. El autor quiere que tengamos los puntos claves, pero en algunos lugares va explicando más al fondo cómo tal cosa llegó a ser. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cosas interesantes. Adán, 930 años. Podemos ver que eso, por ejemplo, es Noé, que Lamec estaba con vida en el mismo tiempo que Adán todavía estaba con vida. El padre de Noé estaba viviendo en algunos años en que Adán estaba vivo. Wow. Interesante, ¿no? Porque a veces cuando leemos eso en pocos capítulos pensamos que no estaban ahí. Pero otra cosa interesante a ver es que en aquel entonces cuando hubo el diluvio era una población de entre 2 y 10, eso es cifras muy conservadoras. Podría haber sido mucho más, pero por lo menos dicen entre 2 y 10 mil millones. O sea, la población de hoy en día o más, ¿vale? Hoy en día hay 8 mil millones, ¿no? En aquel entonces se dicen por
cifras muy conservadoras, por lo menos esa cantidad de gente. Entonces, tienes que pensar, no en 200 personas en el diluvio, 1.000 millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, con una población de ese tamaño es poco probable que Lamec conocía a Adán. Como yo no conozco al presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Estamos viviendo en el mismo tiempo, pero sí, hay muchas personas. Pero para que sepamos que aún tenía vida, y es el tiempo en que dice Dios, la maldad del hombre estaba al tope. Y tan fácil es para nosotros olvidar de lo que Dios ha hecho. Tan fácil. Que sea para nosotros una advertencia fuerte. ¿Vale? Que recordemos lo que Dios ha hecho. Y ¿de qué manera podemos hacer eso más que mirar su palabra? ¿Vale? Y también recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida también. Hemos hecho eso un poco el miércoles pasado, recordando cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces Abraham dejó a su padre y todo lo que era cómodo y familiar para seguir a Dios. A veces Dios nos pide cosas que son difíciles, bastante difíciles, quizás incómodas, pero siempre merece la pena confiar en la sabiduría de Dios y obedecerle. También es importante cuando hablamos del pueblo escogido, el pueblo de Dios, que entendemos lo que significa pueblo escogido. Porque en el tiempo de Jesús ya había corrompido esa idea de pueblo escogido. ¿Vale? Ya hemos dicho que ante todo Dios le escogió el pueblo de Israel para enviar a su Hijo a través de ellos. Dios escogió a Abraham. Dios le escogió cambiando luego su nombre a Abraham. Dios escogió a Isaac. Dios escogió a Jacob, cambiando su nombre a Israel. Dios escogió a Judá. Dios escogió a David. Y sigue hasta que llegue su Hijo único, a Jesús, que tenía una madre humana, pero su padre es Dios. Pero el pueblo en sí se llama el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿eso significa que todos los judíos eran o son salvos? No, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no son todos salvos los judíos si son el pueblo escogido de Dios? Porque no eran escogidos a la salvación, ¿vale? Eran escogidos para ser luz a las naciones, como dice en Isaías 49:6. Así que por ser salvo, redimido por Dios, es necesario, tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como hoy en día, poner nuestra fe en la obra de Dios, ¿vale? En el tiempo de Jesús, y seguro mucho antes de eso, había llegado a creer que por nacer judío heredaría la vida eterna. Vemos eso en Juan 8:39. Está hablando Jesús con los fariseos y ellos dicen, nuestro padre es Abraham. O sea, somos los elegidos. Es que Jesús había dicho, sois hijos del diablo. Uf. Con este contexto hace sentido el discurso de Jesús con Nicodemo, cuando él dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, ¿cómo que? No entendía lo que es el nacimiento espiritual, ser salvo. Porque Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el Antiguo Testamento era fe en la palabra de Dios y las promesas de Dios, y que iba a cumplir sus promesas. Luego, después de que murió y resucitó, Jesús es poner nuestra fe una vez más
en las palabras y las promesas de Dios. Y poner nuestra confianza en que Jesús cumplió todas esas promesas. Como dice en 2 Corintios 1:20. Vemos que la fe para la salvación es la misma por dos lados de la cruz, mirando hacia la cruz. No entendía Abraham con todos los detalles lo que iba a ser el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero Hebreos nos cuenta que sí, confía que iba a cumplir sus promesas. Los que dicen que era más difícil ser salvo en el Antiguo Testamento, ¿alguien había escuchado eso alguna vez? Que era más difícil ser salvo en el Antiguo Testamento porque a veces dicen tenía que cumplir toda la ley. No, nadie puede cumplir toda la ley. Dios no envió la ley para decir eso es la manera de la salvación. Dios les envió la ley para decir no puedes cumplir con la ley. Por eso voy a tener que enviar a mi hijo que sí cumple la ley. Entonces, no es eso, es por la gracia de Dios. No eran salvos por cumplir los requisitos de la ley ni por mantener los holocaustos. O si no, ninguna persona, incluyendo Daniel, fueron salvos en el periodo de Babilonia. No eran por cumplir esas cosas. Hacer esas cosas, de todas maneras, funcionan de señal de su fe, como nuestra obediencia en el día de hoy. Podemos mirar a alguien que dice que eres hijo de Dios y decir, pues sí, lo que hace respalda lo que dice. O a veces decimos, pues dice que es seguidor de Jesús, pero lo que hace no cuadra con eso. ¿Vale? Y nunca les podía salvar su obediencia en el Antiguo Testamento, como tampoco nuestras buenas obras nunca nos salvan. Y en evidencia de eso, aun siendo hijo de Dios, nunca obedecemos de manera perfecta. Por esta parte de Génesis ya podemos ver algunos temas que van surgiendo. Vemos los temas opuestos de perfección y pecado. Vemos que Dios es perfecto, el hombre peca. Y aún los buenos, Adán, Noé, Abraham, llevan la mancha del pecado. Y a veces con fallos gordos, ¿no? Y como ya hemos destacado, vemos una y otra vez el principio que siempre es Dios el que hace la iniciativa en cuanto a la salvación. Eso es fundamental. Si sales con algo hoy, que salgas con eso, que Dios es siempre Dios que hace la iniciativa en cuanto a la salvación. Sobre todo vemos la soberanía de Dios, que especialmente sale al ver el pecado del hombre, que el pecado del hombre no puede estorbar los planes de Dios. Ahora vamos a subrayar, no leer todo, pero siguiendo versículo 4 de 12. Y se fue Abraham, obediencia, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y están yendo a Canaán, pero quiero leer en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, ya están en Canaán, y descendió Abraham a Egipto. Eso nos suena más al final de Génesis. Para morar allí. No dice quedar allí, para morar allí. Está utilizando o escogiendo palabras con intención. Porque era grande el hambre en la tierra. Y luego cuenta de un pecado de Abraham que hizo 2 veces. Por su miedo a los hombres. Decía algo a Sarai mala que hicieron. Y Dios le protegió a Sarai. Pero luego hubo consecuencias de eso. Es para marcar y señalar y recordarnos a nosotros que cuando
Romanos 5, cuando Hebreos habla de Abraham como un hombre de fe, eso no significa que nunca pecó después de haber puesto su fe en Jesús, o digo en Jehová. Y eso es un gran aliento a nosotros porque tú y yo pecamos cada día. Si el Espíritu Santo pusiera nuestros pecados de esta manera en esa pared, cada uno de nosotros tendríamos vergüenza. Las cosas que hemos pensado, las actitudes que hemos tenido, tal vez cuando tan pronto como cuando sonó la alarma. Entonces, seguimos. Por una hambruna tuvieron que dejar a Canaán por Egipto y leemos lo que pasó. Es un presagio de lo que iba a pasar con la casa de su nieto Jacob, que iba a descender de nuevo a Egipto por otro hambruna, pero en el caso de Jacob y su casa se quedarían por 400 años allí, eventualmente subyugados a esclavitud por los egipcios. Pero igual que Abraham, saldrían de Egipto después de que Dios habrá plagado a los egipcios, igual que lo que pasó aquí. Además, las israelitas saliendo con botín y riqueza de los egipcios. Y ojo, que a veces malinterpretan estos versículos y los sacan de su contexto original. Esta proclamación no indica que cualquier cosa que sus descendientes iban a hacer, y estoy hablando de esa proclamación de bendición en versículo 3, no significa que cualquier cosa que los judíos harían en el futuro, después de ese día, sería cosas buenas. Podemos ver desde la Biblia que hicieron muchas cosas malísimas. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia y los asirios. Todas esas cosas que pasaron. Pero principalmente, ¿cómo es la manera en que todo el mundo será bendecido por los judíos? Es por Jesús, ¿vale? Eso es muy importante entender eso. Tampoco significa que cualquier cosa que hace el país de Israel, por ejemplo, en el día de hoy, es correcto. Y aunque puedes soñar complicado, el país de Israel y nación o el pueblo de Israel no son la misma cosa cuando hablamos bíblicamente. Porque el país de Israel en el día de hoy tiene la más concentración, pues hay debate en cuanto a eso. Algunos dicen que los Estados Unidos tienen más judíos que Israel, pero en todo el mundo es una fracción de todos los judíos. Están dispersados por toda la tierra. Y un día Apocalipsis habla de un tiempo en que van a volver. Pero ahora estamos en tiempo de diáspora, ¿vale? En capítulo 13, quiero subrayar algunas cosas de 13 y 14 antes de finalizarlo en 15. Pero Abraham vive en la tierra prometida en 13. Volvió a Canaán, donde Dios le recordó de su promesa sobre la tierra prometida, en 13, 14 al 18. Hablando de esta tierra. No decimos, de todas maneras, que en aquel entonces tomó posesión de toda la tierra, porque todavía vivían muchos otros pueblos en aquel lugar. Compartió entonces la tierra, pero Dios le prometió a él y a su descendencia, enfatizando que iba a ser multitudes. ¿Y eso es antes de qué? El nacimiento de Isaac. Dios enfatizando. Y a veces Dios nos mueve a hacer cosas que no tienen sentido humanamente, pero podemos o a veces no vemos la cosecha de nuestros esfuerzos. Es posible que no vas a ver
la cosecha de tus esfuerzos en tu vida, que va a ser otra persona que cosecha. ¿Estás bien con eso? Si Dios dice, no, otra persona va a cosechar eso. O dices, no, yo quiero verlo. Un día lo verás, pero que seamos fieles. Capítulo 14 habla de Lot y el rey de Salem. Y eso es la historia de cuando le llevaron a Lot y a algunos reyes cautivos y Abraham con toda su casa, que eran 318. Eso es una casa. Eso es un pueblo. Hay muchos pueblos en La Rioja que no llegan a 318 personas. Entonces, 318, listos para la guerra, dice. Entonces había mucho más, mujeres, niños, etc. Con estos Abraham salvó a su sobrino Lot y los demás. Y luego vemos el rey de Salem. Y no habla de dónde era ese rey, no sabemos nada excepto que su nombre significa el rey de paz, que era sacerdote de Dios Altísimo. Por eso dicen algunos que el rey fue un cristofanía. ¿Qué es un cristofanía? Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos nos da información importante que no contradice, por lo menos, esa idea. Pero basta decir, es muy aconsejable leer Hebreos 7 para dar luz a lo que estamos leyendo aquí. Vale, llegamos a capítulo 15, donde vemos promesa, fe y pacto. Hemos visto la promesa o promesas en capítulo 12 y algo importante, cuando vemos esos verbos, ¿de quién habla? Habla de Dios. Haré, bendeciré, engrandeceré, serás bendición. Pero cuando habla de segunda persona, no está hablando de algo que tiene que hacer, sino de un estado. Serás bendición, ¿vale? Bendeciré, maldeciré, serán benditas. Dios está diciendo, yo estoy a cargo de todo aquí. Su promesa no depende de la fidelidad de Abraham. Eso es importante, ¿vale? Porque vemos una y otra vez a lo largo de la vida de Abraham y la vida de muchos más en la Biblia, más una historia de infidelidad, que como no eran justos ante Dios. Pero Dios, sus planes, no puede estorbar sus planes el pecado de hombre. Luego vemos fe y obediencia. Versículo 12:4, ya hemos visto que dice, se fue Abraham. Y también en 15:6, cuando dice, pues vamos a leer desde el primer versículo de 15. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Aquí nos da la manera, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Falta algo, Dios. Algo importante. Y el mayordomo de mi casa es el Demasteno Eliezer. O sea, un esclavo. Un siervo dentro de mi casa va a heredar todo lo que poseo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y la siguiente palabra es, y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. No dice que
hizo buenas obras, ni que hizo un holocausto, no. Y los 10 mandamientos, todos perfectos, creó Jehová y le fue contado por justicia. Sí, lo mismo hoy en día. Si ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, en el sacrificio que hizo Jesús. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entendemos eso, que no está diciendo, ¿de verdad? Porque ya nos dijo que creó. Pero dentro de nuestra andar con Cristo, a veces decimos, te confío en ti, pero no sé cómo va a pasar. No es mal decir, Dios, yo no sé lo que estás pasando, ayúdame a confiar en ti. Como ese padre que vino a Jesús con su hijo, que tenía ese demonio, y Jesús dijo, ¿piensas que puedo? Y creo, pero ayúdame en incredulidad. Ayúdame a creer. Entonces, vemos así también con Abraham. Luego dice en Hebreos que pensaba que, pues si Isaac es el hijo prometido, pues puedo sacrificarle y Dios, imagino que va a resucitarle. Porque su palabra es fiel. Y leemos de un pacto aquí en capítulo 15. Un pacto que hizo Dios con Abraham, pero Dios hizo todo en cuanto del pacto. De hecho, por un sueño profundo que Dios hizo caer sobre Abraham, no podía hacer nada. El pacto fue hecho y sostenido completamente por Dios. No fue condicionado en actos de Abraham, sino en su cumplimiento, sino que su cumplimiento, el cumplimiento del pacto, dependería totalmente del carácter de Dios. Una vez más, vemos que si tiene que ver con las promesas de Dios, va a ser siempre Dios el que hace la iniciativa. Porque Dios siempre cumple con sus promesas. También Dios repitió su promesa de descendientes y tierra con más información sobre sus límites al final de ese capítulo, desde 18 hasta 21. Entonces, hemos visto promesas, fe y obediencia. Alguna cosa en cuanto de la fe. Hacemos lo que hacemos porque creemos lo que creemos. Su obediencia salió de su forma de pensar, su confianza en Jesús. No tratamos de obedecer para que creer, porque eso nunca vale, nunca funciona. ¿Vale? Un problema al obedecer viene de un problema al creer. Si no estoy pensando correctamente, nunca voy a poder obedecerle de manera correcta. ¿Vale? Entonces, si estoy teniendo problemas al obedecer, tengo que acudir a su palabra para decir, Dios, renuévame la mente, que no pienso bien. ¿Vale? Luego vemos un pacto incondicional. Y ya hemos hablado mayormente de eso, pero desde el versículo 10 de capítulo 15 hasta 17. Y había puesto, y eso fue la manera en que hicieron en aquel entonces, un pacto entre dos personas, dos grupos podrían haber sido, pero cortando animales por la mitad y poniendo un parte de aquí, un parte de aquí, y normalmente los dos partes andarían por medio y eran una cosa, por decir, una manera de decir, si no cumplo con ese pacto, que pase a mí como a ese animal. Pero mira, Dios cumplió con su promesa. No tenía que hacer nada Abraham, porque Dios hizo ese sueño que no podrían cumplir, porque Dios dice, tú no puedes cumplir. Pero de todas maneras, ¿qué pasó con el Hijo de Dios?
fue como ese animal, sacrificado para tus pecados, para mis pecados. Dios hizo todo para cumplir su pacto, pero de todas maneras puso a su hijo frente para pagar nuestra deuda. Porque Dios siempre cumple con sus promesas. No vamos a ver con detalle, pero en capítulo 16, Abraham y Sarai intentaron ayudar a Dios. Sabemos la historia, intentaron, pues, por Agar nacerá nuestra descendencia. Dios dijo, no, ya te he prometido y voy a cumplir con mi palabra, aunque tengas 99 años. Pero es interesante y alentador lo que pasó con Agar, porque fue rechazado por Sarai, por los celos que tenía Sarai al ver a esa muchacha con un hijo que era de su marido, pero no era de Sarai. Y enviaron a ella más o menos para morir en el desierto. Estaba allí con su hijo diciendo, va a morir. Y Jehová le vio y dice que le escuchó al hijo llorando. Y Agar puso el nombre de él, el Dios viviente que me ve. Ese hijo vino más o menos de desobediencia, falta de confianza. Pero Dios dijo, no te preocupes, Agar, tengo un plan para él también. Mira, cuando escuchamos a veces cosas como Dios ha maldecido un pueblo por desobediencia de Abraham y Sarai, mal, eso es mal. Porque hoy en día vamos viendo la cosecha más grande entre los árabes, viendo al evangelio que nunca más hemos visto en la historia. No suele salir en las noticias. Cuando vemos el Islam aumentando, no es por conversiones, sino es por nacimientos. Tiene muchos hijos, pero tienes que hablar con personas dentro del Pakistán, de Afganistán, de todo lo demás están, dentro de otros países que están diciendo, miles de personas están yendo al evangelio. Dios está orando en su entorno. Pues dice que tengo muchos ahí también, ¿vale? Que entendemos y que no tengamos una mente racista hablando de eso, ¿vale? Dios hizo la iniciativa y escogió a Abraham. También Dios hizo la iniciativa y salvó a Agar físicamente, pero sirve de ilustración que Dios es el que hace la iniciativa en cuanto a la salvación. ¿Alguna vez en tu vida, alguna vez esta semana, has intentado manipular los planes de Dios para salir como querías que salgan? Confías en la soberanía de Dios, pones todo tu peso, eso es lo que significa la palabra en hebreo, poner todo nuestro peso en la soberanía de Dios. ¿Estás convencido en la bondad de Dios? Puede que piensas que Dios es soberano, pero dudas de su bondad. Eso se ve de muchas preguntas a Dios por lo que está haciendo. ¿Por qué yo? Déjame en paz, Dios. ¿Habéis visto la película El violinista en el tejado? Que dice, yo sé que somos el pueblo escogido, pero de vez en cuando puedes escoger a algún otro. ¿A otro? No estaba convencido en la bondad de Dios. ¿Estás convencido en la soberanía de Dios y su bondad perfecta? Lo que estamos viendo en el libro de Génesis, que lo que vemos haga para aumentar nuestra confianza en Dios, en su soberanía, en su bondad, para que podamos confiar y descansar en su buen plan para nosotros y lo que está haciendo en medio nuestro. Oremos. Padre Santo, Padre mío,
te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la manera en que nos diste por medio de la inspiración del Espíritu Santo, tu palabra perfecta. Tu palabra es la única fuente que nos enseña cómo empezó la creación, porque tú eres el único que estabas cuando empezó la creación. Y tu palabra es la única que nos enseña cómo va a ser al final. Qué consuelo y gozo me da por estudiar y entenderlo, creer tu palabra y aplicar tu palabra. En el día de hoy, que guardemos toda la palabra, que reciban la exhortación los que están aquí y ya tienen una relación contigo a través de haber puesto su fe en Jesús. Pero que reciban la exhortación los que por tu palabra han visto que hay cosas que han de cambiar, que tienen que cambiar. Que abras los ojos de los que están aquí, que no tienen una relación contigo, nunca han puesto su confianza en la obra de Jesús. Y Dios, que ninguno aquí sea rebelde ante la convicción del Espíritu Santo. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.